días, bienvenidos a su espacio Cartas Abiertas, el podcast. Hoy quiero agradecer a cada uno de los que se han suscrito en este canal. Gracias por acompañarnos todos los lunes en este encuentro semanal. Recuerden, el objetivo de este podcast es poder estudiar la palabra del Señor y dar a conocer a Jesús, nuestro Salvador. Para el día de hoy vamos a continuar con esta lectura maravillosa de Génesis. Vamos a entrar en el capítulo 31, teniendo en cuenta que Labán ya había comenzado a desarrollar en él y en sus hijos corazones un poco resentidos en contra de Jacob por lo que él se estaba enriqueciendo. Vamos a comenzar a leer y dice: Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía de nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. Y también notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor, que se había dado cuenta de la situación, le dijo: vuélvete a la tierra de tus padres donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Aquí está confirmando lo que ya le había dicho anteriormente en esa bendición que el Señor mismo le había dado a Jacob. Jacob manda llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo: me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado por su padre Labán con todas mis fuerzas. ¿Y esto sería cierto? Jacob sí trabajaba para Labán con todas sus fuerzas. Y sí era cierto. Porque acordémonos que Jacob, mientras estuvo en la tienda, ya cuando vivía en Canaán con su mamá, él era como muy tranquilo, pero cuando le tocó salir de su casa y enfrentarse pues a lo que la vida le traía, se dio cuenta de que tenía muchas habilidades y las puso a funcionar y realmente trabajó con todo el esmero para su suegro. Entonces, versículo 7 dice: no obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Jacob presentía que dentro de todas las maquinaciones de Labán, no era solamente como haberle cambiado la esposa, cambiarle el salario, sino él tendría algo de temor en su corazón que de pronto pudiese ser algo en contra de él. Él sigue contándoles a sus esposas y en el versículo 9 dice: así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. También dice y les contó acerca de un sueño que tuvo en donde el ángel de Dios lo había llamado, y cuando él le responde: aquí estoy, eh, le dijo que se fijara bien, ¿sí? Que se diera cuenta de todos los chivos que habían salido rayados, manchados y moteados, que él pusiera atención en esto. Dice ese ángel: porque yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Entonces nos damos cuenta de cómo en esta estrategia que Jacob utilizó, Dios estaba de por medio. Y le dijo: yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Y la respuesta de Raquel y de Lea lo pudo haber sorprendido, porque mire lo que ellas le dicen: ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Y es importante notar esto porque recuerdan que estas hermanas estaban en conflicto. Se había generado entre ellas una competencia y había fricciones entre ellas, pero en este momento, en este concepto que le dan a Jacob, están completamente de acuerdo. Les dicen: al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras, nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado. Y si bien es cierto, dice que
nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Si bien es cierto que cuando Jacob llegó a este lugar, él no llevaba consigo sino su bastón. Él no llegó con dinero, él no llegó con pertenencias, pero él sí pagó en dote 7 años por una y 7 años por la otra. A ellas, a cada una, tanto a Lea como a Raquel, le hubiesen correspondido 3 años y medio del trabajo de Jacob. Pero su papá no se los dio, las comenzó a mirar con indiferencia y se saltó ese pasito que hizo que sus hijas comenzaran a desarrollar en su corazón ese sentimiento ya de rechazo y de apatía en contra de su padre y de su casa. Entonces, cuando Jacob se da cuenta de esta respuesta, él comienza a preparar rápidamente el viaje. ¿Y por qué motivo? Porque Labán no se encontraba en ese momento allí. Él se encontraba esquilando unas ovejas y estaba retirado, a distancia. Entonces él aprovecha, prepara ese viaje, dice que monta a sus esposas en los camellos, coge todo su ganado, todos los bienes que había acumulado y emprende el viaje. Pero este viaje fue prácticamente una huida, no fue un viaje normal, vamos a ir, no, él salió huyendo. Pero no fue él solo el que aprovechó la oportunidad de que Labán estuviese fuera. En el versículo 19 dice, mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Se robó los ídolos que iban a ser muy importantes para la vida de su padre, se los llevó. Y fue así como Jacob engañó a Labán el arameo y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía y una vez que cruzó el río Éufrates se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día le informan a Labán que Jacob había escapado. Y entonces Labán se entera de esto y reúne, dice que a todos sus parientes, y lo ha perseguido durante 7 días hasta que lo alcanza en el monte de Galaad. Pero imagínense que en esa misma noche que ya lo alcanzaba, Dios se le apareció en sueños a Labán y le hizo una advertencia. Le dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Él no le dijo, cuidado con que le llegues a hacer daño o cuídate de hacerle daño a Jacob. Le dijo, cuidado con siquiera amenazarlo. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo las promesas del Señor son veraces. Él estaba encargado de cuidar, su favor y su gracia estaba rodeando a Jacob. Entonces, cuando ya se encuentran, lo primero que Labán hace es reclamarle a Jacob y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? Entonces aquí vemos que él ya comienza con ciertas exageraciones, ¿cierto? ¿Eran sus hijas esposas de Jacob prisioneras de guerra? No, ellas se fueron a voluntad propia, seguras y convencidas de lo que estaban haciendo. Pero le sigue diciendo, ¿por qué has huido en secreto con engaños y sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Y nos podemos preguntar, ¿esto sería cierto? Hubiese sido tan cierto que si Jacob toma la decisión, habla con él, ya lo había hecho, ¿no? De decirle, no, ya llegó el momento, yo me voy ya, o a finales de esta semana, bueno, la decisión ya está tomada. ¿Labán hubiese hecho una fiesta de despedida? Y muy seguramente no lo hubiera hecho. Sigue hablando y le dice, ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Seguramente sí lo hubiese hecho, porque era su familia. A pesar de que ya los estaba mirando de una forma diferente, muy seguramente sí lo hubiese hecho. Y le dice, te has comportado como un necio. Y está hablando palabras como si él fuese un hombre muy sabio, muy prudente.
y estaba muy lejos de esto, pero sin embargo lo está juzgando y le está diciendo, te comportas como un necio. Y lo que viene es espectacular porque le dice, aquí el ego se le eleva a Labán y le dice, mi poder es más que suficiente para hacerles daño. Entonces aquí dice, para hacerles daño están incluidas sus hijas, sus nietos, su familia. Dice, pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Entonces le está diciendo es, mire, agradézcale a su Dios que me hizo la advertencia porque yo soy tan poderoso que les hubiera hecho daño. Imagínense esto. Ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tus padres. Pero ¿por qué me robaste los dioses? Y aquí me imagino la cara de Jacob diciendo, pero si yo no he robado nada, nada he robado. Y Jacob le contesta de la siguiente forma, le dice, bueno, la verdad es que me entró mucho miedo. Jacob era un hombre temeroso, porque fue mucho el miedo que le entró. Él hubiera podido, o nuestras escrituras hubieran podido decir, la verdad es que me entró miedo, pero es que cuando uno dice mucho miedo, ese mucho miedo es porque de verdad lo está atormentando. Le entró mucho miedo, dice, porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. En estos años de servicio, Jacob pudo conocer a su suegro. Él sabía quién era Labán y cuáles eran sus alcances. De hecho, el mismo Labán lo está aquí como corroborando, porque dice que él es tan poderoso que ese poder es suficiente para poderles hacer daño. Entonces, en cierta medida, Jacob tenía razón. Pero palabras seguidas le dice, pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Y qué tremendo, porque él no tenía ni idea que era Raquel, su esposa amada, quien los había robado. Y que si Labán hubiese encontrado en poder de Raquel esos ídolos, muy seguramente ella hubiera podido perder la vida, porque era una palabra que debía cumplirse, porque él la había dicho. Entonces dice, pongo a nuestros parientes como testigos, busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. Así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego entró en la carpa de Lea, luego en la de sus dos criadas, pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió de la carpa de Lea, entró en la carpa de Raquel. Pero Raquel ya lo tenía fríamente calculado y dice, Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos bajo la montura del camello, se sentó encima de ellos. Y por eso Labán buscó por todo lado, pero no los encontró. Y Raquel, sabiendo lo que hacía, muy delicadamente, muy cortésmente le dijo a su padre, por favor, no se enoje mi padre si no puedo levantarme ante usted, pero es que estoy en mi periodo, en la costumbre de las mujeres. Y con esa artimaña, ella se quedó sentada, tranquila, observando cómo su papá los buscaba y ella tranquila sentada encima de esos ídolos. Pero bueno, vamos a mirar entonces por qué Labán estaba como tan apresurado, tan angustiado por esos ídolos. Estos ídolos representan como esos pequeños diosesitos que el ser humano hace, que el ser humano crea. Son como esos amuletos de la buena suerte. Y esa era la forma en cómo Labán los tenía. Él los tenía como un amuleto que lo protegía a él y a su familia de cosas, de situaciones que les pudieran ocurrir en contra, de daños, tanto materiales como espirituales, los usaba para protección. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de cómo, siendo Raquel quien los toma, quien se los roba a su padre, al introducirlos en su familia, comienza a generar lo que generan los ídolos, un enredo completo, un tropiezo para el desarrollo de la vida espiritual de las personas. Aquí vemos cómo Raquel por tradición los roba, pero también podríamos pensar, ¿y en dónde estaba el corazón de Raquel?
el corazón de Raquel podría estar dividido, como ocurre cuando nosotros hemos sido idólatras, porque creemos en Dios, pero entonces creemos que Dios no es suficiente y necesitamos aferrarnos a cosas para creer que nos va a ir bien. Y yo creo que en la posición y el corazón de Raquel estaba de esa forma. Vamos a mirar el Salmo 115 del 4 al 8 que nos habla, la palabra del Señor nos habla de forma clara acerca de la idolatría. Si quisiéramos algún día hacer un estudio de idolatría, sería maravilloso porque la Biblia tiene muchísimos versículos que nos hacen esa advertencia. Y el Salmo 115 lo vamos a colocar, lo vamos a comenzar a leer. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pues por eso es Dios, ¿no? Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden marchar, andar o caminar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Tremendo. Aquí la observación y la palabra es súper clara acerca de estos ídolos. Pero más adelante dice, pueblo de Israel, y nosotros formamos parte, cuando nos hacemos hijos de Dios formamos parte. Dice, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo, lo vuelven a decir. Los que temen al Señor, confíen en Él. Él es su ayuda y su escudo. Mire, lo tenemos. Tenemos su ayuda, tenemos su protección. La palabra del Señor también dice que el Señor Jesucristo es sol y escudo alrededor nuestro. No necesitamos más protección. Y lo sabemos porque, gracias a Dios, fuimos rescatados de esas tinieblas y Labán estaba en tinieblas. Pero muy seguramente Raquel también. Raquel, vamos a mirar, no sé si más adelante Raquel tenga como ese encuentro personal que todos necesitamos con el Salvador. Cuando nos encontramos con el Salvador, todas esas tinieblas se desaparecen. Ya no necesitamos un amuleto para que nos vaya bien, porque sabemos que contamos con la gracia y con el favor de Dios. En 1 Corintios 10, Pablo es clarísimo al hablarnos. 1 Corintios 10, Pablo no se pone como con arandelitas, no nos da palmaditas en el hombro, él es claro y nos dice lo siguiente, vamos a ver si lo encuentro. Dice, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Huyan. Él nos está diciendo, identifique cuál es su ídolo. Porque muchas veces aquí la palabra nos habla de esos ídolos que el ser humano sí tiene, que son esas estatuas y cosas. Pero también la idolatría se puede transformar. Y podríamos hacernos un análisis. Que en nuestra vida ya no estamos adorando la imagen, ya no le ponemos la vela, ya no hacemos la novena, ya no le pedimos protección, pero que de lo cotidiano de nuestra vida nos está convirtiendo en un ídolo. Y pueden ser muchas cosas, puede ser el trabajo, puede ser compras, estar muy a la moda, puede ser los hijos, se nos están convirtiendo en ídolos, nuestros esposos o esposas. ¿Qué de lo que estamos viviendo estamos ya idolatrando? El internet, las series, las plataformas, el celular, ¿qué? Podemos pensar y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué se nos está convirtiendo en idolatría para hacer lo que Pablo nos dice, huir de ella, porque nos enreda la vida, porque eso hace que nuestra vida espiritual comience a tropezar.
es importante poderlo analizar. Hechos 17:29 también nos habla acerca de esto y dice, Hechos 17:29 dice, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar, se me perdió, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Y esto nos lleva a Apocalipsis, porque es que mire, la palabra del Señor dice que no debemos pensar la divinidad. Dios es divino, Dios es sublime, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son divinidad. Dice que no podemos pensar como una escultura hecha. Podríamos ser muy ingeniosos, muy sabios, muy tener unas manos con destreza para el arte, pero jamás el ser humano podrá plasmar, además porque lo advierte la palabra, pero jamás podríamos plasmar la divinidad de Dios. Y nosotros nos podemos ir a Apocalipsis, y Apocalipsis es algo tan precioso que nos está hablando de cómo Juan lo vio. Dice lo siguiente, vamos a comenzar a leerlo desde el versículo 13. Apocalipsis 1:13 dice, esta fue una visión que Juan tuvo, dice, en medio de los candelabros estaba alguien, semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Si no es el mismo Jesús. Dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Y todas aquellas personas que intentan plasmar a Jesús en una escultura le hacen ojos bonitos, ojos verdes, ojos cafés, ojos claros, ojos oscuros. Pero la palabra del Señor en su divinidad nos está diciendo que los ojos del Señor resplandecen como llamas de fuego. ¿Quién puede ilustrar o plasmar esto? Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. ¿Qué significa esto? Su palabra. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Aquí nos está diciendo y nos está confirmando la divinidad, por más inteligentes, sabios, llenos de destreza, no sé cómo decir la palabra, jamás podrán realmente reflejar o personificar la divinidad de Dios. Bueno, vamos a seguir porque esto de los ídolos es un tema maravilloso, vamos a avanzar. Entonces, cuando ya Labán sale y no encuentra estos ídolos, Jacob se enoja contra él y le comienza a recriminar. Entonces le dice, ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? Ya has registrado todas mis cosas y ¿acaso has encontrado algo que te pertenezca? Si has encontrado algo, ponlo aquí frente a nuestros parientes y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón. Y le comienza a sacar algunas cositas que él tenía pendiente. Entonces le dice, durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni dormir podía. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado y muchas veces me cambiaste mi salario. Y él hace un reconocimiento a Dios y le da gloria a Dios porque le dice, si Dios no hubiera estado conmigo, le dice,
si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y anoche me hizo justicia. Él está agradecido con el Señor. Entonces, aquí comienza Labán a replicarle. Él no se va a quedar callado y le dice, sí, todo eso pudo haber pasado, pero no, se le está escapando un pequeño detalle, Jacob. Esas mujeres que te dieron hijos son mis hijas. Y esos hijos de mis hijas son mis nietos. Entonces él está diciendo, tampoco es como suyo, o sea, él no se va a quedar callado. Y le digo, y también son mías las ovejas, y todo lo que yo estoy viendo acá me pertenece. Imagínense. Pero, ¿qué podría hacerles ahora a mis hijas y a mis nietos? Y le propone que hagan un pacto. Y es un pacto en donde ponen un límite de no agresión, por llamarlo de alguna forma. Y entre ambos cogen una piedra, levantan lo que llaman una estela, amontonan ese montón de piedras, preparan una comida y ponen, cada uno le da un nombre diferente, pero lo que sí significaba definitivamente es que ese montón de piedras y esa cena, comida que tuvieron en ese momento, serviría de testigos, de testigo de ese pacto de no agresión. Y Labán dice que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. Mira este montón de piedras y esta estela que he levantado entre nosotros, señala Labán nuevamente. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos la línea con el propósito de hacernos daño. Y dice Labán lo siguiente, que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Y aquí nos damos cuenta de algo. Nombra al Dios de Abraham, que era el Dios de Jacob. Pero el Dios de Nahor no era el Dios ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Labán. Nahor vino siendo el abuelo, si no estoy mal, de Abraham. ¿Y de dónde lo sacó Dios? Sino de esa tierra donde había maldad, donde había idolatría. A este Labán la idolatría no se le había quitado, ni la maldad en su mente, en su pensamiento, ¿sí? Él jura por ambos dioses por si acaso. Jura por el Dios de Jacob, que era el Dios de Abraham, y jura por el Dios de Nahor, que era su Dios. Entonces Jacob juró por el Dios, dice, que temía a su padre Isaac. Y luego ofreció un sacrificio, invitó a sus parientes, participaron de la comida, todos pasaron la noche allí y a la mañana siguiente, dice, Labán se levanta, besa, bendice a sus nietos, a sus hijas y regresa a su casa. Algo muy bueno que veo yo aquí de parte de Labán es que bendijo. La bendición de los padres es muy importante, muy importante. El hombre estaba desviado en cuanto a Dios, pero bendijo a sus hijas y es muy válido como papá. Y bendijo sus generaciones, a sus nietos. Bueno, hemos terminado. Los invito para que nos acompañen el próximo lunes y de verdad no dejen de compartir, de dar un like, de comentar. Aquí hay cosas para comentar. Yo los animo a que comenten y que podamos entre todos seguir analizando y leyendo esta palabra maravillosa del Señor. Les bendigo y nos vemos en el próximo episodio.